Bueno, la idea es ir complementando algo de los temas que estamos tratando hoy con respecto a falla cardíaca. El tema que realmente me invitaron a presentar es un tema bastante importante. Muchas veces no nos gusta el tema porque de pronto significa que cuando nos miden pues nos pueden comparar y cuando nos comparan nos pueden decir qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo, ¿sí? Y pues generalmente eso no nos gusta. Pero la verdad es que no voy a utilizar indicadores de productividad, entonces no se preocupen porque pues no se van a sentir medidos desde ningún punto de vista. La idea de esto es que vamos a hablar más que todo y lo vamos a enfocar es en indicadores de procesos, ¿sí? Y como todos los procesos, la base principal del proceso es calidad, entonces son indicadores del proceso de calidad en falla cardíaca. Pero ¿por qué son importantes los indicadores de calidad en falla cardíaca? O sea, ¿por qué es importante medir lo que yo hago? ¿A dónde apunto? Entonces, ¿por qué es importante medir lo que yo hago en falla cardíaca? Por dos sencillas razones. Porque en falla cardíaca tenemos algo muy importante que es el curso clínico de la enfermedad y porque hay ámbitos en los que se presenta la falla cardíaca y son totalmente diferentes. Si yo miro lo que es el curso clínico de la enfermedad, les puedo decir que falla cardíaca no es un curso clínico que yo pueda predecir en todo momento. Entonces yo voy a tener pacientes que van a tener episodios de descompensación, ¿sí? Algunos pueden llegar a una meseta y abruptamente tener alguno que otro episodio. En otros yo puedo decir, ¿sí? En algún momento que el paciente va a peor y que no he podido yo tratar de controlar algo que de pronto he podido prevenir desde el principio, e indudablemente teniendo en cuenta este curso clínico de la enfermedad, lo que yo veo es que el cuidado en salud, sea el que sea, también va aumentando teniendo en cuenta el curso clínico de la enfermedad. Y si ustedes miran, cuando nosotros tenemos en cuenta que no solamente estamos hablando de pacientes en falla cardíaca crónica estable que se encuentran ya en un proceso de salud en clínicas de falla cardíaca, también tenemos en cuenta que los pacientes que están en falla cardíaca pueden estar obviamente hospitalizados y que el curso clínico o la trayectoria que ese paciente tenga dentro de hospitalización es totalmente variable. Puedo tener pacientes que ingresan a hospitalización y tienen un curso clínico no complicado, es el paciente que puede egresar a un circuito de gestión multidisciplinario, o aquellos pacientes que inicialmente mejoran y luego tienen un empeoramiento, ¿sí? Que no sabemos en un momento determinado qué hacer con ese paciente si no tenemos una ruta integrada en salud. Aquellos pacientes que ingresan y son pacientes refractarios que todavía no se han definido como pacientes refractarios dentro del contexto de falla cardíaca, y aquellos pacientes que desde que ingresan solamente se ve un empeoramiento de su situación global de salud asociado a falla cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que los ámbitos de falla cardíaca son totalmente diferentes, ¿sí? Es muy diferente aquel paciente que está en la fase de transición donde vemos que son pacientes que van a tener más porcentaje de rehospitalizaciones, donde más enfoque tengo yo que hacer, donde puedo yo poder hacer que el paciente y toda su familia se adicione a lo que yo quiero en falla cardíaca, o aquel paciente que está en el plató, ¿sí? Para poder tener múltiples opciones, que puede estar o no en meseta, o aquel paciente que ya hemos tomado conductas claras en cuanto a pacientes que no van a otro tipo de terapias avanzadas. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, pues para mí es clarísimo una frase que también utilizó el doctor que ustedes vieron, que es que todo lo que se hace, pues yo lo puedo medir, ¿sí? Si yo hago algo en falla cardíaca, independientemente de dónde lo haga, si lo hago en hospitalización o lo hago en ambulatorio, lo puedo medir. Todo lo que yo mido lo controlo. Si yo mido lo que estoy haciendo, puedo controlar el desenlace que voy a tener. Solo si se controla, se puede dirigir. Si yo logro controlar eso, puedo poner algunas estrategias para dirigir todos los enfoques que yo le estoy dando a mi paciente, y solo si se dirige, se puede mejorar. O sea que, en conclusión, si yo puedo medir algunos desenlaces que tengo en falla cardíaca, es la única manera en la que yo pueda mejorar el desenlace global que pueda llegar a tener mi paciente, independientemente en el ámbito donde esté. Si está en el ámbito hospitalario, si está en el ámbito ambulatorio o si está en la fase de transición de falla cardíaca. Entonces, ahora sí, entrando el tema, nuevamente les digo, medir es importante. Existen los indicadores de falla cardíaca, pero vamos a específicamente a hablar de los indicadores de calidad en falla cardíaca. Pero para poder nosotros hablar de eso, ¿a qué me refiero con calidad?
hacer lo correcto en la forma correcta y de inmediato, ¿sí? Que es lo que debe estar en base en todas las actuaciones de las clínicas de falla cardíaca. La obtención de mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos para el paciente en función de los recursos con los que se cuenta y de acuerdo a los valores sociales imperantes. Entonces, fíjense que esta definición es supremamente importante porque ya nos contaba el doctor Walter que evidentemente nosotros en Latinoamérica tenemos muchísimas barreras, ¿sí? Entonces, pues yo no puedo equiparar, ¿sí?, lo que nosotros hacemos de pronto con lo que están haciendo los europeos en este momento, que ya tienen clarísimo todo su sistema de gestión, pero lo que yo sí puedo hacer es tomar ese sistema de gestión, tratar de mejorar la gestión del mío e ir adaptándolo a los cambios que nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Salud, que en este momento sabemos que es fragmentado, pero que posiblemente vaya a dejar de serlo más adelante. Entonces, con esto, con los indicadores, lo que yo hago es mirar cómo está mi cumplimiento, ¿sí? A veces pensamos que el indicador solo te dice qué tan bien, qué tan regular o qué tan mal lo haces. La idea es que nosotros cambiemos esa visión que tenemos y pensemos que lo que nos dice es qué tanto nos adicionamos a lo que tenemos que hacer, ¿sí?, de las guías o de los desenlaces que tenemos con esas propuestas que nos hacen las guías en el manejo de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, antes de empezar a definir los indicadores, hay que tener una clara diferencia. Cuando yo voy a medir algo, ¿sí?, yo tengo que tener un estándar, ¿sí? O sea, el indicador lo que me dice es una medida, o sea, me dice una cantidad de lo que yo estoy haciendo, pero obviamente cuando yo voy a sacar la cantidad de algo que yo hago, pues ese algo es el estándar. Entonces, el estándar es un estado esperado, algo determinado por un consenso general como una base de comparación. Entonces, para nosotros el estándar, ¿sí?, en clínicas de falla cardíaca puede ser la visión europea de la patología crónica con las clínicas de falla cardíaca que se han hecho. Y en cuanto a falla cardíaca como tal, como diagnóstico, pues podemos mirar las múltiples guías que tienen las sociedades europeas, la sociedad americana, la sociedad canadiense de falla cardíaca. Entonces, el estándar, recuerden, no es la realidad, ¿sí?, pero sí refleja una parte de la misma. O sea, yo quisiera que todos mis pacientes pudieran estar cumpliendo el estándar el 100%, ¿sí? Pero inclusive en los mejores sitios en donde se maneja falla cardíaca, el estándar no se puede cumplir el 100% porque hay contraindicaciones para cumplir el estándar. Entonces, cuando ustedes estén formando sus clínicas de falla cardíaca, pues eso también lo tienen que saber para que en el resultado que ustedes quieren o el marcador al cual ustedes le apunten, pues sea algo muy, muy cercano a la realidad, pero sabiendo y entendiendo que hay ciertas incapacidades en estos pacientes. Entonces, no es la realidad, pero refleja una parte de la misma. Entonces, ¿qué son los estándares de calidad en falla cardíaca? Entonces, es un grupo de recomendaciones para evaluar la mejoría en las dimensiones de la calidad en salud. Entonces, si ustedes entran a revisar todos esos términos, todos esos libros de calidad, ¿sí?, ellos nos hablan específicamente de 3 dimensiones de la calidad que se enfocan, en eso se enfocan todos los estándares de calidad, sean los que sean o en cualquier patología donde ustedes lo escojan. En mejorar la experiencia del paciente, si yo mejoro la experiencia del paciente, el paciente se adhiere a lo que yo quiero que se adhiera y de esa manera, de la mano, vamos a mejorar los desenlaces o el endpoint que yo quiero lograr con cada uno de los indicadores que yo tenga. La efectividad del tratamiento, ¿sí? Si yo logro mejorar experiencia del paciente, y logro que el tratamiento sea totalmente efectivo porque lo aplico como está en las guías, como me dicen que lo haga y con todos los cambios que las guías me dicen que lo haga, logro mejorar y tener impacto en ciertos endpoints que son muy importantes en falla cardíaca. Y lo otro, que es la seguridad del paciente, no por último es menos importante, es supremamente importante. Si yo logro que mi paciente le agrade lo que hace, que conozca y se empodere de su enfermedad y no la vea como algo muy negativo, sino como algo positivo por hacer, si encuentro que él vea que hay efectividad en lo que nosotros estamos haciendo, de una manera segura el paciente va a seguir con nosotros en clínica de falla cardíaca hasta que nosotros digamos ya puedes pasar a otro nivel de atención porque ya logramos nuestros objetivos en clínica de falla cardíaca, que ustedes ya saben que es mejorar clase funcional, disminuir hospitalizaciones, educación al paciente, todo lo que nosotros tenemos que hacer en ese grupo de pacientes con patología crónica. Entonces, ¿qué aportan los estándares de calidad? ¿Sí? O
sea, pero ¿para qué me sirve pensar en todo esto si ya lo que tengo que hacer es solo la aplicación de las guías? Pues a veces no es tan sencillo porque sabemos que no se aplican el 100%. Entonces, ¿qué nos aportan? Nos aportan que haya mejoría en desenlaces. Y acuérdense que cuando ustedes van a empezar a montar una clínica de falla cardíaca, cuando ustedes se sienten a hablar con alguien, lo primero que les va a decir es, ¿y esto a mí qué me aporta? O sea, ¿y esto qué significa para todo lo que tú me vas a decir que yo voy a invertir y todas estas cosas? ¿En qué se va a ver reflejado? En admisiones hospitalarias, porque van a disminuir en aquellos pacientes que tienen patología crónica, empezando por falla cardíaca. En mortalidad debido a falla cardíaca, en habilidad para manejar una condición crónica, porque muchas veces cuando yo no le explico al paciente lo que él tiene, él no sabe cómo manejar ciertas situaciones y entonces empiezan a congestionar todos los servicios, que es lo que nos ha pasado en algún momento, pero si yo lo empodero y le enseño, él va a saber cuál es su circuito, por dónde entra, por dónde continúa y por dónde sale. La calidad de vida, vivir con una enfermedad crónica no es sencillo, pero si nosotros empoderamos al paciente va a ser aún más sencillo para él hacerlo. Y la seguridad de la medicación. Muchas veces nosotros vemos de pronto que en el ámbito de atención primaria no se inician ciertos medicamentos hasta que no los ve el especialista, es porque de pronto el médico que está detrás del escritorio a veces siente un poco de temor al iniciar cierto tipo de medicaciones. Entonces, seguridad de la medicación que estamos iniciando también es algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son los estándares de calidad? Esto no es nada de productividad, esto no es de acceso, esto es netamente calidad en falla cardíaca. Entonces, ustedes los pueden ver representados, son 7 estándares, hay unos que están actualizados. Nosotros hemos tomado algunos estándares de las guías NICE y la última actualización que se hizo es en el 2016, pero realmente rigen en casi todo el territorio europeo y nosotros tenemos, digamos, un consenso, sacamos algunos de esos estándares para aplicarlos en nuestras clínicas de falla cardíaca. Entonces ya se los voy a explicar cada uno. Entonces la idea es que les voy a mencionar paso por paso los estándares, no me voy a detener en numerador, denominador, ustedes lo pueden ver de todas formas ahí, pero les voy a dar la importancia de cada uno de los estándares. Entonces si ustedes miran esto, que cada adulto con sospecha de falla cardíaca debe tener un ecocardiograma y una valoración especializada. Como ustedes ven acá, en cada uno de los slides, ustedes van a ver el numerador y el denominador del estándar. Pero ¿para qué me sirve a mí ese estándar de calidad? Me sirve para que tengamos un diagnóstico y un algoritmo terapéutico adecuado, ¿sí? O sea, iniciar con lo básico, ¿sí? Listo, ¿por qué mi paciente tiene disfunción ventricular izquierda? Y iniciar con todo un algoritmo diagnóstico y saber cuál es el algoritmo terapéutico con el que el paciente va a iniciar su manejo. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues me va a disminuir, los reingresos si yo logro tener rápidamente la etiología y obviamente que va a tener un impacto en todos los endpoints que ustedes han leído en los trials de falla cardíaca. El segundo, que adultos con falla cardíaca crónica, con o sin infarto o péptidos muy elevados deben tener un eco-TT y una valoración especializada en 2 semanas. ¿Esto qué impacto tiene? Que inicie tratamiento que ha demostrado disminución en mortalidad, o sea que yo rápidamente pueda reconocer el paciente y lo pueda ingresar a un sistema gestor de falla cardíaca en el cual yo pueda aplicar todo el conocimiento que tienen las guías para disminuir y mejorar los desenlaces de ese paciente. ¿Y qué se ve? Que se disminuye la mortalidad debida a falla cardíaca, se disminuye la hospitalización y la estancia hospitalaria de requerirla, también se disminuye la estancia hospitalaria y las rehospitalizaciones de esos pacientes. Tercero, adultos con falla cardíaca crónica debido a una disfunción ventricular deben ser iniciados en el manejo neurohumoral e ir aumentando la dosis hasta lograr dosis objetivo. Esto es supremamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite verificar que se inicien las terapias y que se realice la titulación a la dosis objetivo de los estudios. No solo que se inicie, sino que yo vaya cambiando esa terapia. ¿Qué impacto tiene? El mismo, ¿sí ven? Todos los endpoints que ustedes ven en los ensayos clínicos son exactamente iguales. Que los adultos con falla cardíaca sean valorados cada 2 semanas al realizar cambios en las dosis de los medicamentos. O sea, no solo cambiarlas, sino que yo vea si hay alguna alteración con el cambio que yo hago. Ese también es un estándar de calidad de falla cardíaca. Entonces, valoro los efectos adversos de los cambios y respuestas de lo mismo. Es supremamente importante porque muchas veces el motivo por el cual un paciente deja de estar adherente a una medicación es por los efectos adversos. Y si yo no se los explico, no tengo, digamos, el tiempo para poder estar viendo yo a estos pacientes,
ese puede ser la causa por la cual yo no esté dando medicación que disminuye mortalidad en falla cardíaca. Nuevamente, vemos aquí uno nuevo que es disminuir disfunción renal, hospitalizaciones, estancia hospitalaria en caso de requerirla y rehospitalizaciones. El quinto, adultos con falla cardíaca crónica estable deben tener controles por lo menos cada 6 meses. Esto es supremamente importante por algo que mencionaba la doctora Adriana Torres en la charla. Fíjense que nosotros tenemos un sistema de salud fragmentalizado. Entonces, generalmente aquel paciente que ingresa a clínica de falla cardíaca se queda con nosotros por siempre. Ojalá podamos cambiarlo, ¿sí? Porque es la única manera que yo me asegure que si el paciente sale, me lo van a volver a mandar solamente para que yo diga si hubo algún cambio, si requiere algo más, si algo cambió con ese paciente, y no que de pronto se quiten todas las cosas que ya hemos logrado en clínica de falla cardíaca y desgraciadamente se pierdan las ventajas. Entonces, que las medicaciones se continúen en las dosis que debe ser para tener los mismos endpoints. Disfunción renal y calidad de vida. ¿Listo? Que el paciente tenga todas las medicaciones, incluso aún cuando haya salido de falla cardíaca. El sexto, adultos con falla cardíaca crónica que se les ofrezca rehabilitación cardíaca. Entonces, que ingresen al programa también para activar la parte de rehabilitación cardíaca y permanezcan en el programa de rehabilitación. Disminuye los problemas asociados o no cardiovasculares y mejora la calidad de vida. O sea, lo estoy volviendo a ser una persona útil nuevamente en la sociedad. Entonces, el impacto es que mejora la tasa de captación y adherencia a los programas de rehabilitación y la experiencia de los pacientes a través del programa. El séptimo son adultos con falla cardíaca crónica en opciones diferenciadas. Entonces, fíjense que el doctor Comín mencionaba que hay algunos cambios en transición, algunos pacientes específicos, y la idea, porque este es uno de los nuevos indicadores de falla cardíaca, es poder integrar a aquellos pacientes que no se integran del todo a la clínica de falla cardíaca con ciertas actividades también de rehabilitación cardíaca. Y esto generalmente se hace, ¿por qué? Porque los grupos etarios son disímiles y algunos no se benefician de toda la terapia que tienen los otros pacientes que sí pueden acceder a la rehabilitación. Nuevamente, el impacto es en la tasa de captación y adherencia a programas de rehabilitación cardíaca, mejorando la experiencia del paciente del programa y mejorando también su rehabilitación. Pero sí, ¿será que se puede hacer? Porque digamos que lo mencioné y se ve sencillo, ¿no? Pues yo miro si le titulo, si no le titulo, si le inicio o no. Pues realmente sí se puede hacer, lo que pasa es que realmente necesita uno perseverar, ¿sí? Y no morir en el intento. Yo les voy a mostrar lo que logramos nosotros. Esto es nuestro Centro de Excelencia de Atención en Falla Cardíaca en la Fundación Cardiovascular, y estos fueron los primeros, digamos, reportes que tenemos del año pasado. Se hizo desde enero hasta diciembre del 2015, y estos son los datos de todos nuestros pacientes de falla cardíaca. Entonces, con algunos indicadores, no todos. Pero si ustedes miran, estos son los porcentajes, ¿sí? No les digo que en todos los trials, esto se tomó de uno de los últimos trials, que es el Paradigm, porque pues digamos que es como más reciente por toda la dinámica de adherencia de los pacientes a medicación. Entonces, nuestra adherencia a los IECAS es del 96.26% desde transición. Nuestra adherencia a betabloqueadores es del 99.18%. Nuestra adherencia a inhibidores de aldosterona es del 92.11%, que es mucho más alta que la publicada en la literatura mundial. Y hay algo que nos llamó mucho la atención, que era el nivel de reingresos que estábamos teniendo, que el reportado más o menos en el registro ADHERE es de un 30 a un 40%, y eso es digamos que es algo muy global. Nosotros estamos teniendo unos reingresos de 5.72% con la población que estamos manejando. Obviamente tratamos de disminuir el subregistro, ¿sí? Podría ser que alguno de estos pacientes se nos hubiera perdido, pero tratamos de tenerlos conectados a todos en la clínica de falla cardíaca, y en este momento nuestra población activa de falla cardíaca son 695 pacientes, que son los activos. Tenemos más, pero los activos en los cuales en base se ha hecho esta estadística son 695 pacientes. Entonces, mensajes a llevar a casa. Lo más importante es tratar de volver una realidad los estándares. Inicialmente tratemos de hacerlo. Cumplir con las estrategias de las guías en todos los ámbitos de manejo de falla cardíaca. Y la más importante, medir, medir y medir para mejorar, porque es la única manera de saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y muchísimas gracias por su atención.